Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando la fiesta de la transfiguración del Señor del ciclo A del año litúrgico en el que leemos el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 17, versículos 1 al 9. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, interrumpimos la secuencia de los evangelios de los domingos del tiempo ordinario que íbamos escuchando porque este 6 de agosto celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. 2 veces al año leemos este evangelio de la transfiguración del Señor. De hecho, tenemos 3 versiones, en la de San Mateo, San Marcos y San Lucas, pero recordemos que la transfiguración, el pasaje de la transfiguración se lee en Cuaresma y también se lee en esta fiesta, la fiesta de la transfiguración del Señor, que se ubica el día 6 de agosto. En esta ocasión cae en domingo. Siendo una fiesta del Señor, entonces prevalece sobre las lecturas del domingo y se leen estas lecturas propias de la fiesta. Dice el evangelista San Mateo: En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. La lectura comienza de hecho con una expresión que dice 6 días después. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Por tanto, tendríamos que remitirnos a qué pasó 6 días antes para comprender lo que está sucediendo en este pasaje. 6 días antes Jesús había estado con sus discípulos en Cesarea de Filipo y les había preguntado: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les había dicho: ¿quién soy yo para ustedes? Y los discípulos, especialmente encabezados por Pedro, habían terminado por confesar: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero Jesús les había explicado qué tipo de Mesías era él: un Mesías sufriente, un Mesías doloroso. Para evitar el escándalo en el que los discípulos parecían haber caído, Jesús, antes de marchar a Jerusalén con ellos, porque ya va camino a Jerusalén cuando sube al monte Tabor, quiere que contemplen su gloria. Se hace acompañar de todos sus apóstoles, pero a la cima del monte Tabor solo le acompañan Pedro, Santiago y Juan. Este grupo privilegiado de los discípulos, los más íntimos, los más cercanos del Señor. Algunos dicen que probablemente los más preparados para las revelaciones que Jesús hacía a ellos en particular. Recordemos que a Pedro, a Santiago y a Juan Jesús les manifestó su poder cuando resucitó a la hija de Jairo, aquel jefe de la sinagoga cuya hija había muerto, y le pidió a Jesús que interviniera y Jesús se la devolvió con vida. Estos 3 discípulos también fueron testigos de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Recordemos que Jesús hizo acompañar a todos sus apóstoles, pero solamente permitió que Pedro, Santiago y Juan lo acompañaran hasta la parte más adentro del huerto de los olivos, donde sufrió su agonía, y ellos fueron testigos de esta agonía. Ahora, Pedro, Santiago y Juan son los que acompañan a Jesús hasta la cima del monte Tabor. Es interesante, ya los estudiosos dicen que hay que dejar la llanura para ir a la montaña, que teológicamente significa hay que alejarnos de los criterios del mundo para subir a la montaña, para entender la realidad con los criterios de Dios. Es necesario que nos alejemos de la vida superficial y mundana y que vayamos a las profundidades, a las alturas de la revelación divina para comprender los misterios de Dios que se están desarrollando alrededor de nosotros, en torno a nosotros.
los discípulos Pedro, Santiago y Juan suben con Jesús. Y ahí, estando con Jesús, dice el Evangelio, Jesús se transfiguró en su presencia. Es que Jesús aparecía a los ojos de los discípulos como uno de tantos, como uno más, como un hombre común, como un hombre cualquiera. No es que de Jesús salieran rayos de luz, ni que tenía aureolas sobre su cabeza. Jesús aparecía como un hombre como los demás. El Verbo encarnado pasaba como uno de tantos. Pero era necesario que se revelara especialmente, por eso dice, se transfiguró en su presencia, y nos dice el evangelista Mateo, su rostro se puso resplandeciente como el sol. El rostro resplandeciente, que habla de la divinidad, que habla del encuentro con Dios. ¿Recuerdan ustedes a quién se le había puesto el rostro resplandeciente? Hace poco lo leíamos en la liturgia semanal. A Moisés, cuando se encontró con Dios cara a cara, cuando subió al monte Sinaí, su rostro estaba resplandeciente. ¿Por qué? Porque se había encontrado con Dios. Es que el encuentro con Dios hace que el rostro resplandezca. Claro que Jesús está mostrando su rostro resplandeciente porque Él es Dios. No solo porque se ha encontrado con Dios su Padre, sino más bien porque Él es Dios, porque Él está reflejando la gloria del Padre a los hombres. Jesús, cuyo rostro resplandece delante de los discípulos, está mostrando así su gloria, para que los discípulos sepan que hay una relación muy íntima entre la pasión que Jesús va a sufrir en Jerusalén y la resurrección de la que pronto van a ser testigos. Y entonces dice el Evangelio, su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Esa blancura que nuevamente nos habla de la dimensión divina, que nos habla del mundo celestial. Por tanto, está manifestando la divinidad de Jesucristo, está manifestando su identidad tal como Él es. Esa gloria que, como dice San Pablo, Jesús había renunciado a ella para hacerse hombre por la kenosis, es decir, por el abajamiento. Jesús se hizo verdaderamente hombre y renunció a esta gloria que luego se manifiesta en Él en este pasaje de la transfiguración. De pronto, dice el evangelista Mateo, aparecieron conversando con Jesús Moisés y Elías. ¿Qué significa la presencia de Moisés y Elías? Significa que el Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el misterio pascual de Cristo. Moisés y Elías están conversando con Jesús. Eso significa que Moisés y Elías están animando a Jesús a ir a cumplir con la pasión, precisamente porque la pasión será el momento cumbre de la revelación. Y dice el Evangelio que Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nos habrá sucedido muchas veces que cuando estamos gozando de un momento espiritual muy fuerte, un retiro, un encuentro, un encierro, quisiéramos que se prolongara para siempre, quisiéramos quedarnos a vivir allí. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me pasó. Recuerdo en una ocasión viví una semana de ejercicios tan exquisita, como una experiencia espiritual tan fuerte que no quería que se terminara. Le pasa a Pedro, le pasa a los discípulos, quieren continuar con esa experiencia para siempre. Vamos haciendo aquí 3 chozas, ya nos quedamos aquí a vivir, aquí estamos muy a gusto. No es eso lo que quiere el Señor, porque sí hay que subir al monte Tabor, pero también hay que bajar a Jerusalén para sufrir la pasión. Claro que esto que dice Pedro, pues está más bien de alguna forma inspirado en el arrobamiento del que son presa los discípulos ante aquel misterio que se está revelando. Pero luego, dice el Evangelio, cuando aún estaba hablando Pedro, una nube luminosa los cubrió y nos recuerda aquella nube de la que habla el libro del Éxodo, la nube de la presencia de Dios. Cada vez que Moisés entraba a la tienda de la reunión, la nube bajaba y se posaba sobre el santuario. Es la nube de la presencia de Dios. Bueno, pues esta nube luminosa nos habla de la presencia del Padre. Y precisamente dice que esta nube los cubrió y de ella salió una voz que decía, este es mi Hijo, es el Padre, Dios que está dando testimonio de su Hijo. Este es mi Hijo muy amado. El Padre ama a su Hijo Jesús. El Padre lo ama entrañablemente, porque su Hijo ha cumplido en todo lo que el Padre le ha pedido. Por eso dice,
en quien tengo puestas mis complacencias, porque Jesús ama al Padre, lo obedece, cumple su voluntad. ¿Cuándo somos complacencia del Padre? Cuando cumplimos su voluntad, cuando ponemos en práctica sus mandamientos. Lo mismo que el Padre dijo de Jesús lo puede decir de nosotros. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Claro, si nos esforzamos en cumplir los mandamientos, si tratamos de hacer vida a la ley de Dios. Y dice entonces el Padre, escúchenlo, escúchenlo. El Padre Dios nos está diciendo que Jesús tiene toda autoridad para ser escuchado. Que escuchando a Jesús escuchamos la voz del Padre. Que escuchando a Jesús sabremos conocer el camino que nos lleva a la salvación, el camino que nos lleva a la vida. Escúchenlo. Si quieren que su vida tenga sentido, escúchenlo. Si quieren ser felices, escúchenlo. Si quieren realizarse como personas, podríamos decir muchas cosas en ese sentido. Escuchar a Jesús es darle sentido a nuestra existencia. Y luego dice el Evangelio que al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra. Estaban atemorizados ante esta teofanía, esta manifestación de Dios, llenos de un gran temor. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos ya no vieron a nadie más que a Jesús. La teofanía se había terminado, la transfiguración había acabado. Vieron a Jesús como acostumbraban a verlo, ordinariamente. Los discípulos no sabían qué pensar. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Jesús no quiere que sea malinterpretado aquel evento. Si los discípulos se hubieran puesto a contar aquello, no hubieran dejado a Jesús llegar a Jerusalén, hubiera sido proclamado un Mesías político, alguien que puede resolver los problemas a la gente, pero nada más. No habría sido comprendida su misión como debe ser entendida, como Salvador del mundo, como Redentor del hombre. Por eso Jesús les autoriza a que cuenten esto, pero hasta que haya sucedido la resurrección de entre los muertos. Entonces todos entenderán que este pasaje estaba preparando a aquel, que estaba dándonos la interpretación de la pasión íntimamente conectada con la resurrección. Pidámosle al Señor, pues, que nos ayude a buscar ser transfigurados como Jesús, y eso sucederá si nos unimos a Dios en la oración, pero también en la práctica de la caridad constante. Somos transfigurados en Cristo en la tierra, porque debemos ser otro Cristo en la tierra, cada uno de los cristianos, en la medida en que imitamos a Cristo, en la unión con el Padre, pero también en la preocupación por los hermanos. Nos dejamos transfigurar por Dios, por su gracia, cuando actuamos en caridad, cuando nos unimos a Dios a través de la conversación constante que se llama oración. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a dejarnos transfigurar por Él, a dejarnos tocar por Él. Y obviamente este pasaje de la transfiguración nos invita también a vivir nosotros en esta dimensión divina, siempre añorando encontrarnos con el Salvador Jesucristo, y reconociendo que solo se entiende su pasión unida a su resurrección. Solamente entenderemos el sufrimiento cuando veamos en el horizonte de nuestra vida la gloria de la Pascua, la gloria de la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.